¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro seminario sobre Lima aquí a 100 años. Alex, ¿me escuchas bien? Hola, Alex, ¿me puedes escuchar? Sí, Cristian, te escucho bien. Excelente, gracias. Bueno, mientras la gente va llegando, vamos a ir comentando algunas ideas que quedaron en el tintero un poco ayer, ¿no? Hubieron muchas preguntas, les agradezco por las preguntas. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que quedó pendiente, estuve pensando, por ejemplo, en tu pregunta, Alex, me hiciste sobre hasta qué punto puede ser necesaria la biografía del autor. Siempre que entendamos al autor como un personaje que no es una entidad con la cual tengamos únicamente que dialogar, sino que es un cuerpo dentro de un amplio organismo. Entonces, en ese sentido, podemos volver al autor a encontrar sentido a contextos ideológicos, contextos políticos. El problema a veces puede ser cuando caemos en un biografismo muy infantil, por decirlo de alguna manera, donde podemos averiguar toda la vida del autor, y obviamente eso resulta muy preocupante, porque no estamos analizando propiamente un contexto histórico, un contexto político, en este caso un contexto de espacios políticos, no la vida de un sujeto, de un individuo, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a mis propias fuentes, generando los trabajos de Antonio Cándido, los trabajos de Ángel Rama, Beatriz Arlo también. Entonces, en ese panorama, considero que es importante detenernos nuevamente en una función de la sociología de la literatura, ¿no? Obviamente, el autor es un personaje más entre varios otros dispositivos. Luego, otro tema que también quedó pendiente fue el tema de la ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo leer esta novela desde una perspectiva de ciencia ficción? Como yo señalé, más ahondado en ese tema, con una teoría bastante sofisticada, de hecho, su tesis doctoral fue sobre ese tema, fue Giancarlo Stagnaro, ¿no? Entonces, Stagnaro ha tratado de demostrar que es posible que esa lectura funcione y ha acuñado este término bastante singular que es el de ucronía, ¿no? Propone la ucronía, la utopía, señala que en realidad la lógica de Lima de aquí a 100 años no es una lógica de espacios, sino es una lógica de tiempo. La ucronía se refiere a eso, ¿no? Un no tiempo, entonces que es un tiempo móvil o un tiempo en movimiento. Ahora, esa teoría me parece interesante para poder efectivamente analizar cuál es el problema temporal en Lima de aquí a 100 años. Y ucronía. Ucronía es un concepto que acuña Stagnaro en su trabajo sobre Lima de aquí a 100 años. Básicamente se refiere a eso, ¿no? Si la utopía viene de utopos, no lugar, entonces ucronía vendría de no tiempo, ¿no? Y que se refiere a esta movilidad de los tiempos, este ir y venir temporal. Pero yo considero que es importante y es una buena idea para repensar cuál es la discusión que podemos hacer acerca del tiempo, de la historia en Lima de aquí a 100 años. Pero considero que el lente o la perspectiva de la ciencia ficción nos aleja. Hay que recordar que uno de los intereses de los narradores, al menos lo que conocemos de Portillo, de este autor llamado Portillo, es un interés muy evidente por ser realista, un interés muy evidente por retratar, por pintar la sociedad de su tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, en ese sentido, dialogando con Alex, podríamos utilizar una categoría que fue usada por el profesor David Latmanovich, argentino, es acerca de la conciencia autorial. Es decir, autores que tienen una conciencia, que saben que están produciendo un conocimiento en diálogo con otros textos. Podemos decir un reconocimiento de la metatextualidad y de la intertextualidad.
el caso, por ejemplo, que se mencionaba, uno de los participantes ayer mencionó, el caso de Clemente Palma, ¿no? Entonces, Clemente Palma, un doctor, ya tiene una tradición detrás de él, que sabe perfectamente que los cuentos, los diálogos que él está escribiendo, están insertos y hace un año. No se olviden de sus audios, siempre es importante eso, por favor. Y yo voy a silenciarlos en caso ustedes se olviden. Luego, las preguntas pueden volverlo a abrir, ¿ok? Perfecto. Les estaba diciendo que esa lectura de Lima aquí a 100 años es posible, una cuestión de tiempo, pero creo que la ciencia ficción no es la mejor herramienta para poder abordar eso, porque como hoy día vamos a ver, no se trata de un futuro a venir, es un proyecto irreal, sino estamos ante más bien un proyecto de ejecución, como yo lo llamo. Se va a ejecutar este proyecto, por eso que yo hablo de lecturas cartográficas, porque se va a hacer un mapa de poder. Un mapa de poder es delineado, configurado por una élite criollo-limeña, donde se encuentran letrados o figuras letradas como Portillo. Una acotación más importante, una corrección del día de ayer. La obra de edición de Marcel Velázquez fue de 2014. Yo ayer dije 2016, me confundí, es de 2014. Edición que yo revisé cuando era estudiante en la Universidad de Texas en Austin. Y hoy día la estuve revisando porque me la facilitó Giancarlo Estañaro, muy amablemente. Entonces luego yo se la voy a pasar a Alex, para que Alex suba a nuestro Drive, de tal manera que ustedes puedan leer, ¿no?, lo que ha dicho el profesor Velázquez. De rasgos, lo que dijimos ayer es una síntesis del pensamiento, no esta redundancia de decir que Lima es la primera novela moderna, primera novela de folletín, y no obstante se le atribuye temas de literatura fantástica, eso hace Velázquez. Yo creo que habría nuevamente, como diría Carrillo, que fue alumna de él, tocar con pinzas ese tema, ¿no? No exagerar. Yo creo que a veces los críticos literarios nos emocionamos fácilmente, nos engolosamos en algunos temas. Entonces, yo creo que esa temática de Lima aquí a 100 años hay que repensarla. Yo mismo caí en ese error cuando atribuí también algunas vertientes góticas, y se puede atribuir, de hecho, líneas, estilemas que se refieren efectivamente a una estética gótica, y escenas, ¿no?, en el cementerio, referencias a Byron, pero obviamente eso no nos puede atribuir que es una novela fantástica o es una novela gótica. Entonces, hay que tener cuidado también con esos aspectos. Okay, nuevamente recordándoles que el congreso, que este seminario es gracias a la red literaria, gracias a Alex, y es como un preámbulo de la edición que yo estoy preparando, la edición crítica de Ediciones M&L, y ha sacado algunos volúmenes, como El Padre Orán de Narciso Estegui, y uno de los volúmenes, los tomos que va a venir, es justamente las obras de Portillo, como yo se las pude mostrar el día de ayer. Entonces, tenemos de repente 5 minutos para alguna pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta de repente para comenzar a las 6:15? Si tiene alguno una pregunta, puede escribirlo en el chat, que yo lo voy a leer. Y si no tienen preguntas, pues pasamos a las diapositivas. Me avisan. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo podemos aprovechar ahora. Ok. Para eso no tenemos preguntas ahora. Entonces, imagino que las preguntas van a venir cuando acabemos la exposición. Entonces, no se olviden, por favor, de apagar sus audios. Yo voy a compartir ahora
Denme un segundo. Ok, vamos a ver. Sí, perfecto. Aquí está. Vamos a poner iniciar presentación. Está aquí. Ok, entonces el título de nuestra sesión del día hoy es escrituras cartográficas. Aquí escogí un mapa que está en el trabajo de Bodón, que hace sobre el imperio socialista de los incas, ¿no? Es un mapa interesante. Efectivamente, uno de los temas que va a estar presente en Lima aquí a 100 años y en los sistemas de élite letrada a lo largo del siglo XIX es reconfigurar los mapas. En ese sentido, volver a los planteamientos de Graciela Montaldo, efectivamente va a decir cuán importantes fueron esos efectos. Ella acuña un término muy interesante, esta imaginación territorial para poder pensar el continente, para poder pensar cómo se están configurando ese territorio latinoamericano, ¿no? Por eso yo hablo de un latinoamericanismo colita, ¿no? Y que es un antecedente de lo que Charlie Hale, el profesor Hale, ha llamado ahora un neoliberalismo multicultural. Entonces, uno de los ejes fundamentales para la nueva cartografía, la cartografía criolla, que se vivió durante las campañas militares de la nación chilena y argentina en contra de las naciones mapuche. Entonces, en ese contexto vemos que los mapas sirven para conquistar y poner jerarquías territoriales. Entonces, esa teoría, la concepción de espacio como un espacio que se conquista, donde los colonizadores, los invasores comienzan a forjar sus propias ciudades, sus propios sistemas urbanos, una noción, ¿no? Yo he trabajado en la tesis de doctor, ya les mencioné el día de ayer, que vamos a trasladar, vamos a ir con ella para poder entender cómo se experimenta, cómo poder leer este proceso de urbanización, modernización urbana, ¿no? El eje de la ciudad, la polis, Lima aquí a 100 años, que ocurre tanto en Cusco y tanto en Lima. Solo en Lima, como veremos a continuación. Vamos a mover un poquito esto. Perfecto, vamos a comenzar con este autor francés, Henri Lefebvre, que analiza la cuestión espacial, es un autor bastante conocido en la teoría del espacio, y lo que nosotros hemos leído es solamente un fragmento de un texto mayor que se llama La producción del espacio, ¿no? Entonces, él retoma, como ustedes pueden haber visto en la lectura, retoma la noción de producción en Marx, ¿no? Y se pregunta, ¿no? ¿Cómo entender la producción de espacio, ¿no? Entonces, lo diferencia de la naturaleza, por ejemplo. Por supuesto, la perspectiva de este autor es bastante antropocéntrica y, por supuesto, dentro de una tradición francesa sobre el marxismo, hay que entenderlo dentro de esa tradición. Pero a nosotros lo que nos interesa es efectivamente cuando él comienza a hablar de entender el espacio como, a ver, nuevamente tengan cuidado con los audios, por favor, porque ahí escuché un eco. Por favor, silencien, si no eso nos va a impedir poder comunicarnos, ¿ok? Entonces, les iba diciendo, nos permite entender esta ciudad como un espacio, ¿no? Nos permite entender cómo están produciendo los espacios. La naturaleza no produce, dice él, la naturaleza crea. Quienes están produciendo son los hombres y los hombres están produciendo a partir de su trabajo. Ahora, es interesante notar que en Lima, aquí a 100 años, estos espacios de 1943 son producidos
por una élite y son producidos a miembros de esta élite. Ustedes pueden ver a lo largo de todas las entregas de Lima aquí hace años en lo referente a la ciudad de Lima, este personaje, Arturo, este narrador limeño, vamos a llamarlo así, siempre se mueve entre espacios privilegiados. Un personaje que va a la ópera, un personaje que gusta de comer en restaurantes elegantes, es un restaurante que atraviesa siempre escenarios donde vemos gente, como él va a llamar en algún momento, gente de una sociedad escogida. No son personajes del TV, no son colectivos indígenas, no son colectivos únicos. La ciudad no está pensada para estos sujetos, posiblemente no son considerados ciudadanos. Entonces, es interesante entender cómo todo este espacio que vemos, que es maravilloso, que a primera vista nos deleita, nos cautiva, posiblemente por imaginar una Lima moderna, ya es producto, es el resultado de una ideología colonial que impone jerarquías de poder. El espacio está diseñado, como lo vamos a ver a lo largo de este curso, a partir de jerarquías sociales, jerarquías raciales. Entonces vamos a leer una parte, vamos a ver diálogos, donde por un lado vamos a tener las citas de la novela, y por otro lado vamos a tener las citas de este autor francés. Entonces voy a citar, por ejemplo, ¿no? Que está la novela, dice: fui leyendo unos tablones enormes. En unos decía Hotel, en otros The English Hotel, en otros Café de París. Por último, uno que decía ruso y me decidí a entrar en él. Por supuesto, esta referencia es muy anecdótica. Incluso podríamos decir que es hasta graciosa, ¿no? Dentro de esa referencia. Pero el autor quiere expresar esa nueva ciudad, es una ciudad europeizada. Es una ciudad que ha logrado este grado, esta esencia moderna, que tiene efectivamente un hotel inglés, un café de París, un Otuso. Entonces, esa es una cuestión que a mí me parece bastante importante para poder entender los espacios que se están produciendo. Entonces, dialogando con Lefebvre, nosotros podríamos decir que estos espacios se producen por una burguesía, ¿no? Para que esta burguesía pueda sentirse cómoda, para que pueda gobernar una ciudad que facilita el gobierno de la burguesía liberal de la época. Entonces, como mismo Lefebvre va a decir posteriormente, no son espacios destinados a ser objetos que nosotros podemos cautivar. Son espacios programados, son espacios que significan relaciones. Es decir, ir a uno de estos hoteles, ir al Café de París, ir al Café ruso, significa establecer relaciones de poder. ¿Quiénes son los que están permitidos de acceder a estos espacios? Ese es el gran problema de una novela como la de Lima de aquí a 100 años. Aprender a ver más allá de esa estética evidente o de esa forma evidente, ¿no? Entonces, esa es la crítica que yo le hago, por ejemplo, a Velázquez, ¿no? Que él escribe la novela y ahonda en la novela, pero desde un plano superficial, cuando detrás de ese espacio, de esa especialidad, de esa territorialidad, hay ideologías de producción, hay un pensamiento eurocéntrico, muy claro, muy nítido. Vamos a leer luego otra frase, ¿no? Donde dice: nos más bien de excitar la curiosidad de habitantes de aldea, ver esos cuadritos tan sencillos y elegantes, exclamé, el progreso es general. Aquí esta escena se refiere cuando este narrador, este caminante, llega a un teatro, ¿no? Y logra ver estos escenarios, ¿no? Y se sorprende de elegancia
¿no? de estos nuevos carteles, ¿no? Estos avisos. Eso dice, no son como aquellos de 1843, eran para habitantes de aldeas. Importante referencia, hay una oposición a la aldea. Lo que se puede entender por aldea, generando jerarquías. En ese sentido, esas jerarquías espaciales, la aldea, la ciudad, lo local, lo cosmopolita, va a generar jerarquías de poder, como diría Johannes Fabian, antropólogo, donde señala estas constantes dicotomías de tiempo que se generan. Porque si 1843 era una sociedad atrasada, una sociedad aldeana, una sociedad local, 1943 es lo contrario. Pero en esas diferencias de tiempo, y ahí por ejemplo podemos analizar el tiempo en Lima de aquí a 100 años a partir de Johannes Fabian y no a partir de la Ucronía, ahí podemos ver que esas nociones de tiempo generan jerarquías de poder. También, por ejemplo, está la teoría de la colonialidad de poder, con Daser, con Wallerstein, con Quijano, que han demostrado cómo se traza a partir del tiempo, esta noción temporal, jerarquías entre sociedades minoritarias, subalternos, obviamente entre ejes de poder, ¿no? Centros de poder. Lo que quiero llegar, el espacio en Lima de aquí a 100 años no es un espacio de la maravilla, es un espacio de la ciencia ficción, es un espacio político, con un espesor bastante interesante. Y esto lo vamos a ver con ayuda de Lefebvre. Vamos a leer algunas páginas de él. Y dice, espacio social tiene objetos muy diversos, incluyendo redes y ramificaciones, facilitan el intercambio de artículos e informaciones. Esos objetos no son únicamente cosas, sino también relaciones. Un principio marxista, muy claro, no son cosas. El espacio en que nosotros circulamos no son artefactos estéticos, no son cosas, no son relaciones. ¿Qué puede hacer una lectura de, ayer se mencionó, podríamos hacer una lectura desde la teoría de los afectos, efectivamente, ¿no? Mencionaron a Ahmed. Pero yo ahorita en este contexto voy a hablar de relaciones de poder, ¿no? O sea, nuevamente, la pregunta es, ¿para quién se está produciendo estos espacios? Y ahí acuñamos otro concepto de Lefebvre, que él va a hablar de espacio habitado. Entonces, ¿quiénes son los habitantes? ¿Quiénes son los que organizan, los que producen, los que van haciendo posible este espacio? Ahí, nuevamente, se ve con evidencia el proyecto elitista que está defendiendo este narrador. Otra cita del autor francés. Debemos concluir que este espacio implica, contiene y disimula las relaciones sociales, a pesar de que, como hemos dicho, este espacio no es una cosa, sino un conjunto de relaciones entre las cosas. Es decir, Lima, aquí a 100 años, en la sección de Lima, las relaciones que se están produciendo, las relaciones sociales, encuentros, pensemos en el espacio como un centro de encuentros, de interacciones, no son interacciones indígenas, de sujetos negros, son interacciones de letrados, de extranjeros. Es más, hay un momento en la novela que es bastante claro, donde se dice este éxito urbano es posible gracias a la llegada de los extranjeros. Entonces, hay también un proyecto de blanquitud, una ciudad, al mismo tiempo, toda esta modernidad, todo este éxito urbano, no se tiene que desligar, sino que tiene que ser leído íntimamente, estrechamente, con un pensamiento de la época, un pensamiento crítico. Sobre todo, estos espacios son para facilitar el dominio de las élites criollas. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva ahora. Vamos a ver.
Problema técnico, parece. Ok. Ser no quiere avanzar, problema técnico posiblemente. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Esperemos unos momentos mientras soluciono esto. Entonces, mientras esto funcionando, les sigo contando. Entonces, el proyecto de Lima aquí a 100 años es un proyecto donde la ciudad está siendo producida bajo un concepto elitista, ¿no? A ver, aquí tenemos algunos comentarios. Dice, no olvidemos que Lima fue trabajado, producido por prehispánicos, de modo que fuera fértil, es gracias al sistema. Claro, por supuesto, es bastante evidente, pero estamos hablando aquí de cuáles son los sujetos que están siendo enfocados por Trujillo, en este caso por este narrador limeño, ¿no? Él, además, eso queda bastante claro cuando él se encuentra con esta estatua de Pizarro, que no está considerando para nada todo lo que sea prehispánico, ¿no? Él considera, y eso va a quedar mucho más claro posteriormente en la sexta entrega, que para él la historia del Perú comienza a partir de la conquista. Por eso es de que Pizarro, como posiblemente en diálogo con Porras diría eso muchos años después, por supuesto, se idealiza y se reconoce a un Pizarro que es ser urbanista, ¿no? El creador de las ciudades. Entonces, en ese sentido, nosotros también, por ejemplo, podemos leer otros estudios urbanos que son bastante próximos a nosotros. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la lectura urbanística, que hace Mario Granda, ¿no? Él tiene un trabajo sobre Salazar Bondi, donde analiza Lima la Horrible. Es un trabajo contemporáneo, ¿ok? Es un trabajo que habla sobre literatura del siglo XX, Salazar Bondi, pero yo creo que lo interesante que va a proponer Granda es el concepto de la Arcadia colonial. O sea, Lima es una Arcadia colonial y ese pensamiento va a superar, va a exceder lo que podríamos llamar como un periodo histórico, ¿no? El periodo histórico de la colonia. Y va a atravesar siglos y siglos, décadas y décadas como un imaginario. En ese sentido, vamos a hablar también, y ahí Mitchell, muy interesante cuando habla de la geografía cultural. Gansano también es muy útil cuando habla de un horizonte imaginativo espacial. Es decir, dentro de nuestra cabeza tenemos una geografía, simples palabras. Y eso es lo que va organizando nuestro modo de organizar el espacio. Otra pregunta que teníamos sobre la temporalidad, dice, estamos ante una espacialidad prehispánica de larga temporalidad, Lima se construye como una espacio de exclusión. Claro, esa temporalidad de exclusión se va manteniendo. Eso es una de las cosas más increíbles, ¿no? A pesar de que pasados 100 años, se continúa con esta jerarquía, con estas jerarquías de poder. Vamos a intentar nuevamente ver nuestra diapositiva. Vamos aquí. Hacer la presentación de nuevo. Entonces, como ya les había dicho, para los que recién han llegado, el día de hoy estamos haciendo esta plática sobre escrituras cartográficas. Hemos avanzado con Lefebvre hasta ahora y vamos a hablar ahora sobre vamos a dialogar con Deleuze y con Guattari, los autores, 1000 mesetas. Lo que a mí me interesa de Deleuze y Guattari es el concepto que ellos acuñan de los espacios lisos y los espacios estriados. Entonces, por ejemplo, para decirlo de una manera bastante sencilla, digamos que este papel, ¿no? Vamos a verlo aquí, es un espacio liso.
un espacio de flujos, un espacio que tiene jerarquías, un espacio que no tiene baches, por decirlo. Pero luego de hacerlo de esta manera, ¿no? De aplastarlo, el papel comienza a tener diversas estrías, ¿no? Comienza a tener diversas jerarquías. A mí me interesa entender este proceso de estriamiento como un proceso de jerarquización. El espacio estriado es un espacio de jerarquías. Entonces, como ellos van a señalar en 1000 mesetas en este capítulo, yo les he pasado solamente una parte, porque es un capítulo bastante extenso y bastante complejo de entender. Entonces, por ejemplo, el espacio liso es un espacio que podría ser entendido como el espacio de los flujos de resistencia, espacio de la rebelión, el espacio donde el poder está siendo desestructurado. Todo lo contrario, un espacio estriado es una capa, tras otra capa, más capas, generan, como ellos lo van a expresar, diversos modelos de poder. Nosotros analizamos el modelo marítimo, que me parece uno de los más didácticos. Esos modelos significan efectivamente generar ejes, poder, a partir del cual van a comenzar a existir diversos cuerpos subalternos. Eso se puede ver en la forma en la que la novela va a generar estas jerarquías, las jerarquías que se mencionan. Vamos a ver dos, mi modo de ver. Restablecen las jerarquías, una cita de la novela. Dice, me he complacido de ver destruida entre nosotros aquella costumbre tan horrible que exponía a la principal, señora, posiblemente aquí hay un error de vela, estar arrodillada a los pies de su cocinero. Se refiere cuando iban a las iglesias, la disposición de los asientos era de tal manera que esta señora principal estaba cerca a su cocinero. Eso era imposible, eso es romper jerarquías. Y esta Lima de 1943 no quiere erradicar estas jerarquías, no está en su interés de estos criollos elitistas, liberales, cambiar esas reglas de juego, sino repotenciarlas, reforzarlas. Y luego dice, o recibir un porrazo en la frente con la bota claveteada de algún marinero, ¿no? Objeto de la plebe, sin contar otras molestias que no dejan de merecer mi consideración. Es decir, en esta Lima de 1943, el orden se ha restablecido. Se ha enfatizado el poder de un espacio estriado, de un espacio jerarquizado. Hay otra cita que tenemos aquí. A las 10 me llamaron a almorzar, lo que hice en una mesa redonda que se hallaba reunida una sociedad escogida. Los oficiales de los buques de guerra rusos, franceses, chinos, españoles, y nuestros americanos. Nuevamente, esta noción de una sociedad escogida. Durante todo este paseo que estos personajes van a hacer, tanto en Cusco como en Lima, nunca van a encontrarse, nunca van a tener un contacto sujetos de la plebe, con indígenas, con negros, no solamente una sociedad escogida. Los igualí, vamos a ponerlo en diálogo, hacen esta acotación. Dice, las ciudades comerciales han participado en ese viaje, se refieren al estriaje del mar, pero solo los estados podían generalizarlo, elevarlo a nivel global de una política de la ciencia. Es decir, esta sociedad, esta ciudad estriada que es la Lima de 1943, no solo se debe a Lima, sino a un proyecto nacional, como lo vamos a ver más adelante, a un proyecto global. Porque aquí también está inserto un proyecto económico, un proyecto de colonización. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que todos estos procesos de colonización que suceden en Lima, que suceden en Cusco, no son locales, no podríamos decir translocales o transnacionales. Entonces estamos hablando de
una jerarquización global, de un estrellamiento global, donde Lima es una de esas estrellas, de esos espacios estrellados. Siguen del Guattari. El espacio estriado se delimita una superficie, se reparte según intervalos, según cortes asignados. Es decir, el espacio estriado es compartimentos. Aquí viven los indígenas, aquí viven los colectivos negros, aquí vive la élite. Esas élites no se pueden mezclar. Tienen que estar, como dice aquí bien claramente, repartidos según compartimentos o cortes asignados. Esos espacios privilegiados, estos espacios para la élite, donde se mueven estos personajes, nunca vamos a encontrar a sujetos subalternos. Ellos tienen otros espacios, o, como va a ser el planteamiento que yo tengo, los espacios de la plebe y los sujetos subalternos han sido destruidos para poder construir esta Lima moderna. ¿Cuál es el costo de la modernidad? ¿Cuál es el costo de la urbanización? Obviamente, ruinas, destrucción, aniquilaciones. Y esa es una cuestión muy interesante que la vamos a ir viendo a lo largo de la novela. A eso me refería cuando hacía esa cita de Lefebvre. Nosotros tenemos no solo que ver cosas, sino relaciones. En otras palabras, no tenemos solamente que ver una forma evidente, una descripción evidente, una historiografía evidente, sino profundizar en esos sistemas de poder que están presentes en el texto. Aquí tenemos otra imagen, ¿no?, sobre lo que puede ser liso arriba, lo estriado abajo. Por supuesto, como explican tan claramente Deleuze y Guattari, los espacios lisos y los espacios estriados no son necesariamente adversos, opuestos, sino que están en una constante interacción, en constante movimiento. Entonces, ahí habría que imaginar cómo, al mismo tiempo que Portillo está produciendo esta novela futurista, elitista, como un proyecto de colonización, donde vemos claramente un espacio estriado, al mismo tiempo que está ocurriendo eso, vemos la construcción de espacios estriados, ¿no? Como diría Rama, ¿no? Las ciudades, la ciudad letrada, la ciudad oral, no son opuestas, están en una tensión. Y en su momento yo propuse que los aportes de Cusco, ¿no?, de lo que sería de Cusco de aquí 100 años, permiten generar ese cortocircuito, esa interrupción de los espacios estriados limeños. Mañana, cuando nos enfoquemos con mayor atención a la representación espacial racial de Cusco, vamos a poder ahondar en ese tema. Aquí este es un modelo justamente que demuestra que los espacios lisos y los espacios estriados no son opuestos, sino que están en mezcla. Esta es una imagen que está en el capítulo liso, lo estriado, 1000 mesetas. Lo pueden revisar en esa edición. Me interesa justamente porque los espacios lisos están siempre en contraposición, en diálogo tenso con los espacios estriados. Por eso yo les di aquí una empresa muy interesante, un proyecto de investigación interesante, es analizar cómo al mismo tiempo que Portillo está produciendo este espacio para las élites, también hay otros espacios que son producidos por indígenas, por colectivos negros, por miembros, sujetos subalternos, que podríamos llamar. Ahora, pasamos a Graciela Montaldo. Ustedes saben, este libro nos va a ayudar, lo señalo nuevamente para los que quieran revisarlo en Lima. Es un libro bastante vasto, que pertenece a una tradición de académicos latinoamericanistas, donde podemos también encontrar a Maher Moraña, por ejemplo. Y en ese esfuerzo, el libro resulta ser todo un mapeo, ¿no? Un mapeo por el proyecto de los letrados. Cómo los letrados, a partir del discurso, generan sistemas de poder. Ahora, a mí lo que me interesa de Montaldo es cómo ella señala que una de las formas
del poder letrado. Eso, nuevamente, este curso lleva como uno de los subtítulos Poder Letrado. Uno de los principales esfuerzos, ejemplos de poder letrado, es los discursos sobre territorio. Los discursos se hablan sobre la necesidad de conquistar territorios. Ya acuña un término que me parece muy lindo, que es la imaginación territorial. Podemos llamarlo también imaginación espacial, si lo queremos. Ella define de la siguiente manera, dice: podríamos llamar imaginación territorial una actividad fundamental de apropiación del terreno, una actividad de los letrados que ocupan la letra un territorio cuya pertenencia está en permanente disputa. Por tanto, se tiene que legitimar a través del saber y del relato. Me interesa cuando ella dice en permanente disputa. Como ayer se señaló, Lima de aquí a 100 años es una novela que se está produciendo en un contexto en el cual las élites temen perder su poder, temen territorios de poder. También, como lo señaló en el momento, está todavía fresco el acontecimiento de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? El intento fallido de esta confederación. Entonces, yo, narrador, la narración de Lima de aquí a 100 años demuestra que es necesario articular y conquistar espacios. Espacios que están en disputa, legitimar que estos espacios han de pertenecer a las élites criollas, ella lo dice, ¿no? Esto se consigue a través del saber y del relato. Entonces, como ayer señalé en una de las preguntas finales, lo que Portillo está haciendo es decir, nosotros somos miembros, defensores de una élite criolla letrada, podemos lograr la modernización de Lima si conquistamos estos territorios. Si urbanizamos, desarrollamos procesos de urbanización y derruimos, desplazamos otros territorios, otros espacios. Entonces, eso se señala muy claramente en una parte de la novela que evidencia el poder cartográfico, evidencia que ese es un mapa, como lo señalé ayer, un mapa de excelencia en ejecución, que está diciendo dónde se tiene que territorializar determinados espacios para lograr una producción de un espacio para las élites. Entonces, en Lima de aquí a 100 años hay una parte que dice lo siguiente: fue preciso aumentarla en su extensión, se refiere a Lima. 10 años después, no bastaron los barrios de la Independencia, antiguas murallas de Montserrat hasta Cocharcas, ni los de la calle del Libertador, eran prolongación de los primeros, que llegando hasta el cercado, hacían ver un arrabal de Lima. Es decir, ese espacio que tiene que ser conquistado es el arrabal. Y aquí podemos claramente volver a David Viñas, en Indios Ejércitos, ¿no? Cuando él señala cómo, tanto en Chile como en Argentina, el proceso de conquista de las naciones mapuche fueron posibles a partir de los ejércitos, a partir de letrados que comenzaban a imaginar y a proponer dónde era necesario conquistar, qué territorios eran necesarios extender. El desierto, la campaña de desierto, la famosa campaña de desierto en estos territorios. Entonces, nosotros tenemos, por eso mismo, que recordar cuáles son esos espacios que él está mencionando, los cuales las élites se están apropiando espacialmente. Señala, antiguas murallas de Montserrat hasta Cocharcas, prolongación de los primeros que llegaban hasta el cercado. Es decir, todo lo que se comprendía en 1843 como un arrabal es aquí conquistado.
Entonces vemos cómo la imaginación territorial, la imaginación espacial de estos narradores, este texto, está invitando a una colonización de territorios, conquistar territorios, despojar, destruir el arrabal. Que habría hacer la pregunta, investigar con mayor densidad histórica, ¿quiénes son los habitantes de este arrabal de Lima a 1843? Continuamos. Ahora, los espacios, como yo he señalado, son espacios para la élite, pero también son espacios estratégicos. Se mencionan puertos, se mencionan hoteles, se mencionan óperas. Son espacios que no deben hacernos sentir que solamente son enumeraciones, menciones tecnológicas, o como diría Velázquez, una simple extensión o repetición de los avances tecnológicos de la época. No, son espacios estratégicos, espacios que son producidos para reforzar poder. En este caso, una cita de una calle que se ve en la novela y que obviamente está refiriendo a una calle comercial. Entonces, este espacio ha sido producido de manera estratégica para reforzar de las élites. Dice, ¿no? Magnífica calle, orillas de río, me dijeron llamarse calle de Liverpool, antiguo Tamajara, la que está ocupada por comerciantes y embellecida por la hermosa alameda, que forma sus límites cerca del agua, dejando un espacio de 14 varas para la libre circulación de los carruajes. No es solo una cosa estética. Los espacios no son cosas. Espacios son relaciones. Y aquí lo que vemos claramente es un espacio producido estratégicamente para el éxito económico de estos sujetos liberales, de esta élite liberal. Benjamin, en su texto sobre Baudelaire en París, hace un recuento muy interesante sobre uno de los artífices de la urbanización moderna de París, Haussmann, y él señala cómo Haussmann destruye un país antiguo, un país que podría considerarse arcaico, con un objetivo muy específico, un objetivo de evitar rebeliones. Entonces, eso es muy interesante porque, claro, vamos a decir, este París moderno, construido por Haussmann, es un ejemplo de belleza arquitectónica, de organización, etcétera, etcétera. Pero dice, no, en realidad tiene una función de dominio político. La ciudad ha sido organizada de tal manera que va a impedir rebeliones contra los grupos hegemónicos. En este sentido, vemos en Lima, aquí 100 años, como la ciudad ha sido diseñada de tal manera que, obviamente, los únicos beneficiados van a ser élites criollas. Vamos a citar un poquito a Walter Benjamin. Él dice, ¿no? Haussmann le dio a sí mismo el nombre de artista demoledor. Se sentía llamado a obra, hecho que subraya en sus memorias, pero así alienta a los parisinos de su propia ciudad. Aliena a los parisinos de su propia ciudad. Es decir, los habitantes de París se sienten enajenados, extraños, una ciudad que ya no les pertenece. Posiblemente eso pasaría con los habitantes del arrabal, el arrabal de Lima que vimos en la cita anterior. Comienzan a sentirse extrañados, alienados de este proceso de urbanización. Así se alienan los parisinos de su propia ciudad, ya no se sienten ahí en casa. Comienzan a tomar conciencia del carácter inhumano de la gran ciudad. Lo mismo podemos decir de Lima. Lima de 1943
no es una ciudad humanizada, es una ciudad comercial, una ciudad cosmopolita, una ciudad de hoteles. Otra cita tenemos. El verdadero objetivo de los trabajos de Haussmann era asegurar la ciudad contra las guerras civiles. Lo que quería era evitar para siempre que pudieran levantarse barricadas en París. Claramente el objetivo de Haussmann es evitar guerras civiles. Y a eso me refiero. Los espacios, una Lima como la de 1943 no es construida únicamente para el placer, para el consumo, y eso posiblemente ha maravillado a los críticos que hablan sobre este aspecto futurista. No. Lima, aquí 100 años, la Lima de 1943 es una ciudad construida para asegurar el poder de una élite, su éxito económico, su permanencia en el poder. Ahora, otra de las citas, y con esto ya vamos a ir avanzando, se refiere a la noción de la raza. El concepto de espacio-raza ha sido muy trabajado en Brasil por geógrafos, por sociólogos, historiadores. Uno de los libros que yo tengo aquí a la mano es este que está aquí, lo voy a mostrar. Es de Keisha Carey, que es sobre las mujeres negras en Bahía, específicamente. El intento de esta autora de Keisha Perry es principalmente demostrar cómo las jerarquías raciales en Brasil están determinando quiénes ocupan determinados espacios. Entonces, ahí, Roknik, la autora que se les va a pasar el link para leerlo, fue una autora muy importante. Ella fue una de las primeras en decir que no era la cuestión social, únicamente la cuestión de las clases sociales, lo que determinaba las jerarquías de espacios, sino también el concepto de raza, en este caso el concepto de raza así, específicamente refiriéndose a los sujetos negros, a los colectivos afro-brasileños. Entonces, el intento de Roknik es tratar de demostrar cómo los propios colectivos negros crean sus propios territorios, lo que podríamos llamar, siguiendo de Deleuze y Guattari, sus propios espacios lisos en contra de los espacios estriados de los grupos dominantes. Entonces, podemos ver a lo largo de Lima y todo el sistema de organización de Lima, ya no solamente pensando la Lima a partir del texto, como una ciudad que siempre estuvo obsesionada, y lo sigue estando hasta ahora, con marcar estas jerarquías de poder, tanto desde una geografía física como desde una geografía cultural. Entonces, por ejemplo, Lima de 1943 es un espacio marcado por principios raciales. Volviendo a la pregunta inicial que hicimos, ¿quiénes habitan esta ciudad? Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos. Se habla del palacio, dice, ¿no? El palacio, aunque colocado en el mismo sitio, merece hoy con justicia este nombre. Sobre las ruinas del lugar, así se llamaba antiguamente, se ha elevado hoy un edificio bello y majestuoso. Me interesa este conjunto de ruinas, sobre las ruinas. De esa misma manera que se ha construido el palacio, se han construido otros espacios modernos, como los hoteles, las óperas, como los puertos. Y eso ha significado un proceso de destrucción de los espacios de la plebe, que se señala en el arrabal de Lima. Ya no existe. ¿Dónde se fue toda esa gente? Desapareció, aniquilada. Hay que pensar que cuando las élites criollas liberales están pensando en una ciudad, no están pensando en una sociedad diversa, no están pensando en una sociedad que debería heredarse todas las sangres. La cita en la novela. Pero poco
nada que tienes en la descripción de las mejoras morales y materiales, casi nada me dices de respeto a las costumbres limeñas al presente. Este es un pasaje que el narrador de Cusco le dirige al autor de Lima, y le dice que, claro, le describe cosas y cosas, ¿no? Espacios físicos, palpables, espacios, como diría Lefebvre, que son vistos, consumidos, pero dice, no me dices nada de las costumbres limeñas. Una de esas costumbres limeñas que se mantiene hasta 1943, como hemos visto en citas anteriores, son estos principios raciales, de jerarquización. Obviamente los cocineros tienen que mantenerse en su sitio, los marineros no pueden cruzar fronteras de respeto, no se pueden juntar con personajes como las señoras principales. Cuando llegamos a la sexta parte, encontramos una escena muy costumbrista, Paseo de Amancaes, donde sí, vemos los sirvientes, sujetos negros, sujetos indígenas, que cumplen su función subalterna. Es decir, es una Lima de 1943 que mantiene estas costumbres limeñas de tipo colonial. Hay una cita aquí que hace Rogni, que la voy a leer en portugués, y que demuestra cómo, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, es decir, mañana, cómo podemos entender el funcionamiento de las jerarquías raciales a partir de la exotización, a partir de fronteras rígidas, a partir de la construcción de espacios-estados. Entonces, Rognick dice, perfeitamente possível falar sem segregação racial, discriminação, de dominação branca nessas sociedades. A história do Rio de São Paulo é marcada pela marginalização e estigmatização do território negro. Entonces, la misma forma que podemos ver cómo los espacios están siendo distribuidos aquí en el artículo de Rogni en Sao Paulo y en Río, de la misma manera estos espacios en Lima de aquí a 100 años, como articulación, están siendo estigmatizados. Este estigma obviamente es muy sutil en ocasiones, pero la pregunta más evidente que continúa siendo es, ¿quiénes son los grupos sociales, los grupos étnicos que habitan esta Lima de 1943? ¿A quién se está pensando esa Lima del futuro, esa Lima y ese Cusco del futuro? Mi propuesta es que es una Lima pensada a partir de un pensamiento, de un proyecto de blanquitud, ¿no? De europeización. Y con esto, para cumplir con nuestro tiempo y pasar a las preguntas, vamos a señalar algunas conclusiones bastante breves, ¿no? Vamos a leer estas conclusiones. Por ejemplo, en relación a espacio y poder. Los espacios son más que objetos que se pueden consumir o ver. Entonces, yo me opongo a esa lectura que simplemente hace enumeraciones de la tecnología en Lima de aquí a 100 años, y señala de una manera muy descriptiva y muy somera las huellas de una posible ciencia ficción. En realidad, los espacios, como he tratado de comprobar, son organizados por relaciones de poder. Y aquí, en esta imaginería, esta imaginación territorial de Lima de aquí a 100 años, hay el objetivo de legitimar el poder letrado, el poder de las élites. Los espacios arruinados. Construir una Lima moderna significa producir ruinas, espacios que son echados en nombres de la urbanización. Como vimos, tenemos el arrabal de Lima, que ha tenido que ser destruido para que Lima se expanda, y también hemos visto cómo la construcción de Palacio significó ruinas. Entonces, ¿cuántos espacios subalternos tuvieron que ser destruidos? Se tendrían que destruir para poder hacer realidad esta Lima de Portillo. Finalmente tenemos la relación de espacio-raza, ¿no? Los espacios de futuro habitados
una sociedad selecta. Son espacios, nuevamente remarco esto, habitados por indígenas, por negros, por la plebe de la que hablaba Alberto Flores Galindo. Son espacios donde únicamente encontramos intelectuales, letrados que disfrutan de la ópera. Esta Lima, curiosamente, podemos ver cómo se expande. Ocupa únicamente otros espacios, como los espacios virtuales. Por ejemplo, a mí, ahora en estos tiempos de coronavirus, me parece muy cuestionable estos intentos de ciertos intelectuales por colocar fotos suyas imitando famosas pinturas, ¿no? He visto gente imitando la Mona Lisa, gente imitando famosísimos cuadros europeos, donde obviamente están cayendo en esa estetización de la que tanto criticaba Benjamin, en un proceso también de europeización, y donde obviamente ese espacio virtual, en cierta medida, está también siendo un espacio elitista. Que, por otro lado, podemos ver espacios, obviamente, dentro de nuestra propia sociedad peruana, los sujetos, otras prioridades económicas, salud. Por supuesto, esto no se ve. Lo que se está elegiendo es este espacio letrado. Esa es la gran preocupación que yo tengo con una novela como la de Lima aquí a 100 años. ¿A quién está creando ese espacio? Reitero, posiblemente es un espacio en el cual posiblemente sujetos como yo no hubiera tenido instrucción, no hubiera tenido un espacio. Entonces, se trata de espacios diseñados a partir de jerarquías raciales y sociales. El futuro es imaginado por y para las élites. Esta cuestión racial es el conector, el gancho con el que lo vamos a dejar hoy, para mañana analizar cómo está ocurriendo la representación de la cuestión racial desde lo andino. Con esto concluyo y podemos pasar a nuestras preguntas. Voy a dejar el PowerPoint y les agradezco que me van a hacer las preguntas como ayer. Ok, acá tenemos algunas. Dice, estimado Cristian, saludo tu iniciativa, tu charla está muy interesante. Sin embargo, de momento no ir. Ok, va. Disculpa, creo que la Arcadia colonial continúa hasta hoy, que no es evidente que este espacio fue construido antes de la llegada de los españoles. Si no, Lima sería un desierto salvaje donde no sería posible que la naturaleza creara nada. Ahora es cierto que la urbanización ha conquistado los espacios agrícolas de cultivo, esto oculta esta Lima provinciana y que ahora es la ciudad con mayoría de habitantes y habitantes de diferentes pueblos indígenas. Claro, eso sería ya trasladar la discusión de Lima a, bueno, épocas contemporáneas. Ahí se puede discutir bastante respecto a hasta qué punto esta sociedad es una sociedad multicultural. Tomando los conceptos de Charlie Hale, yo considero que en Lima las sociedades migrantes quechuas, desde las políticas estatales, son consideradas, vamos a llamarlo así entre comillas, indios permitidos, un concepto de Charlie Hale, es decir, que son aceptados hasta cierto punto a partir de estas políticas multiculturales, pero eso no significa un reconocimiento político necesariamente. Y a pesar de que esto, si no, Lima no sería un desierto salvaje. Bueno, en verdad Lima no era un desierto salvaje. En realidad Lima, antes de la conquista, tenía diversas civilizaciones prehispánicas. Entonces, lo que se hizo fue imponer los modelos urbanísticos europeos, ¿no? Entonces, eso ha creado nuestro imaginario cartográfico, nuestro imaginario geográfico y lo que entendemos por ciudad. Por eso es de que Walter Miñolo, en el texto sobre el lado oscuro del Renacimiento, un capítulo dedicado a los mapas, donde dice cómo los propios sujetos indígenas, especialmente aztecas, tenían sus propias nociones de espacialidad, ¿no? Entonces, culturas originarias tienen sus propias nociones de espacialidad, no son desiertos salvajes como menciona Dante Villafuerte.
Ok. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? Alex, dime, ¿tienes otra pregunta? Hola, Cristian. Este, Tú mencionabas en la anterior clase y ahora también que Julián del Portillo mantiene o propone un proyecto de ciudad. Entonces, ¿qué es lo que lleva a que un autor como él o varios autores de la época puedan hacer estas propuestas? O sea, tienen cosas a favor de ellos, tienen poder político a favor de su propuesta o a favor de la posición de escritores que tienen, qué es lo que conlleva, qué condiciones políticas, sociales hacen que un escritor pueda proponer un modelo de ciudad y que éste pueda ser viable o no. Excelente, Alex, agradezco la pregunta. Por supuesto, lo que pasa en ese contexto es lo que Doris Sommer llamaría que en el siglo XIX es un periodo en el que los intelectuales tienen una función política, ¿no? Los escritores, al mismo tiempo que están con una mano, están escribiendo ficciones, con la otra mano están escribiendo decretos. Muchos ocupan cargos ministeriales, cargos políticos. Por ejemplo, Luis Benjamín Cisneros, el autor de Edgardo, un joven de mi generación, tiene esa búsqueda, tiene esas características. Y Rama señala eso también, que incluso es una categoría que va a llegar hasta el modernismo. Se va a referir a esta necesidad de entender a estos autores no como simples artífices estéticos de belleza, sino como actores políticos, era ese término, son actores políticos. Es un contexto. Es un contexto que va a concluir, yo creo, más o menos a partir de inicios del siglo XX, quizá todavía llega hasta el indigenismo con Mariátegui, pero es una tradición que no solamente ocurre en un contexto peruano, ¿no? Ocurre en Chile, ocurre en Argentina. La letra es un texto ahí fundamental, ¿no? Para seguir esa ruta, para seguir esas raíces. Pero, por supuesto, es una pregunta que yo varias veces me la he hecho, ¿no? Ahora posiblemente un escritor no tenga esa resonancia, no tenga esa dimensión de alcances. Fue, por ejemplo, lo que intentó en su momento luego en los 80 Flores Galindo, ¿no? Influenciado por Gramsci, ¿no? Volver a esa noción de intelectual orgánico. Yo creo que en el siglo XIX los autores tienen que ser entendidos como autores ficción, pero también como autores con intereses políticos. Gracias, Alex. Aquí se me pregunta, entonces la Lima de 1843 sería liso. Esto es lo que pasa. En la Lima de 1843 hay una mayor articulación y un mayor dinamismo entre el espacio liso y el espacio estriado. ¿Cuál es el espacio estriado en 1843? Los caudillos. Los caudillos representan una posibilidad de resistencia a los estamentos ideológicos, políticos de las élites. Por eso es de que es tan importante deshacerse de los caudillos. Esto no quiero decir que necesariamente el proyecto caudillista fuera un proyecto loable, eso lo vamos a analizar en la última clase, pero sí que era un espacio que se estaba contraponiendo, que estaba alterando, que estaba quebrando esta hegemonía liberal. En cambio, la Lima de 1943 es un espacio estriado, rígido, donde no hay aristas, donde se ha consolidado la supremacía de las élites. Bruno Arcantas pregunta, a ver, sobre las ruinas de 1843 en Lima, ¿es posible comparar esa perspectiva temporal entre el pasado nostálgico, animista, del proyecto futurista de Portillo, como dos formas ideológicas contradictorias frente a la mirada a la modernidad? Eso justamente en los sujetos subalternos que Palma y otros costumbristas representan desde un espacio temporal nostálgico, desde la ironía, ¿no? Cita algunos ejemplos. Quizá, pregunta luego, quizá ellos sean sujetos que se relacionan con las llamadas ruinas que hay que subordinar. Yo creo que, en efecto, ¿qué espacios? Tendríamos que analizar qué espacios son las ruinas, qué espacios son arruinados.
qué espacios tienen que ser destruidos, demolidos, para construir esta Lima moderna. Por ejemplo, claro, Palma tiene una visión nostálgica de este pasado, ¿no? De esta Lima mucho más colonial, le permite, creo, lograr objetivos estéticos, ¿no? Le permite también desarrollar la pluma, como se dice, ¿no? En un sentido político, claro, es un sentido estatista, ¿no? Y Portillo, en cambio, es más dinámico. Pero ese dinamismo de Portillo implica, obviamente, un proceso de destrucción, de conquista, como él mismo señala, extensión de espacios. Ahora, no obstante, en la sexta entrega sí se podría hablar de un narrador de Lima aquí a 100 años que retoma un pasado nostálgico. Se vuelve al costumbrismo, es una escena costumbrista, no muy lograda, por cierto, pero obviamente los críticos les ha desentonado, ¿no? Como por un lado está esta proyección futurista, luego retomamos una escena costumbrista. Yo creo que es una prueba de que obviamente esa Lima de 1943, bien es cierto, es una Lima moderna, es una Lima sin caudillos, es una Lima con logrado convertirse en un centro de poder, mantiene una mentalidad colonial, ¿no? No, esa es la prueba más evidente en ese texto. Luego tenemos, imagino que ese arrabal del que habla la novela luego de la reducción de indios, Santiago Apóstol, el cercado ubicado en los Ríos Altos, allí los indios estuvieron amurallados. Por supuesto, muchas gracias por el aporte. Ese arrabal es un arrabal con color, no es un arrabal abstracto. Hay habitantes, hay sujetos. Entonces, si consideramos a partir de este aporte de Danilo Efraín Jara, que ese arrabal es la reducción de indios, entonces podemos imaginar que la modernización de Lima es un proyecto de crueldad, de aniquilación, de exterminio. ¿No? Ahí se podría aplicar el concepto de settler colonialism o colonialismo del colono, ¿no? Que fue acuñado por Wolf, y donde se señala que estos espacios que son colonizados, que son conquistados, implican antes que nada el exterminio de las poblaciones originarias. Entonces, aquí podríamos decir, ¿quiénes son estos amurallados? Ese arrabal, sus habitantes, son destruidos para construir esta Lima de 1943. ¿Tenemos alguna otra pregunta? De repente, tenemos un poco de tiempo. Silvana Carrillo, ¿tienes alguna pregunta? Parece que no está conectada. Hay otra pregunta, dice, intentar escribir una actual Lima a 100 años, se proyecta a 2100, ¿qué espacio cree usted van a modificarse para imaginar una Lima moderna, ya sea moderna en educación o en diálogo? Ok. Yo creo que la cuestión de la modernidad es una pregunta, la cual a veces podemos ser obsesivos, que seguimos pensando bajo ese régimen de un antes, un después, un viejo y moderno. Son dicotomías. Entonces yo no creo en las dicotomías a partir de un pensamiento de Luciano. Lo que yo podría decir es de que el proyecto de lo que podríamos llamar un pluriverso mejor, lo que Silvia Rivera Chicanqui llamaría un mundo chiji, yo creo que en ese contexto podría ser un contexto en el cual las naciones indígenas puedan ser reconocidas en su diversidad, en sus sistemas políticos y donde también tengan una representación política a nivel nacional, ¿no? Y no ser vistos como sujetos exóticos o sujetos subalternos. Y yo creo que eso podría generar un nuevo cambio de paradigma, donde ya no solamente vamos a hablar de categorías importadas o europeizadas como democracia, marxismo, socialismo, sino vamos a poder repensar nuestro propio contexto a partir de saberes y prácticas ancestrales que deben ser respetadas. Podría ser una visión
para salir de esta dicotomía de viejo-moderno. Preguntaba Silvana Carrillo, ¿qué es una élite para usted? ¿Qué se entiende por élite en este contexto? Claro, la élite en este contexto, los SPAC son constituidos por criollos, mestizos, que logran asegurar el poder político, o sea, no son sujetos solamente que están en escritorios, sino que ocupan cargos y son sujetos que además tienen pensamiento europeizado, ¿no? Entonces, por eso es que constantemente en la novela de Portillo hay estas referencias a Europa, ¿no? No es casual, porque hay una apetencia de ser como Europa. Eso, digamos, en ese deseo radical de futuro, al final Perú se va a convertir en un país muy superior a Rusia, a Inglaterra, por ejemplo. Entonces, la élite se refiere a sujetos letrados que tienen el poder de la letra, que tienen la capacidad de lectura, son alfabetizados, son sujetos europeizados, y como se va mencionando también, tienen este conocimiento de la Europa, ¿no? Que constantemente tienen un conocimiento de las obras, de las lecturas. Entonces, la élite, luego los letrados, ¿no? Forman ese campo de poder. Donde obviamente Portillo es un representante y donde su función es dar el proyecto de su propio campo social. Seguimos, tenemos otras preguntas. Ya pregunté. Élite, estamos hablando en este contexto exactamente el contexto en el que se mueve Portillo, ¿no? Estamos en una Lima de 1843. Yo me limito a ese contexto siempre para poder ahondar en mis referencias. Seguimos, dice Daniel Efraín, tiene otro aporte, dice, la obra en discusión pone en el tapete dos visiones antagónicas de la idea de nación, la cusqueña centrista de Garcilaso, el cuño encaísta, y la limeñocentrista plasmada por Pilar Tabarnueva en Naturaleza y Hoyo hispanista. Puede ser, es una posibilidad, no sé hasta qué punto sea válido poder atribuir estos discursos de Garcilaso y Peralta a un texto como Lima de aquí a 100 años, pero sí se mantiene una tensión entre Cusco y Lima, ¿no? Entre el centro, periferia. Lo que me interesa de Cusco, y lo vamos a ver mañana, es cuál es la respuesta desde la provincia. Al mismo tiempo, como esta respuesta desde la provincia, desde Cusco, no necesariamente es una reivindicación del mundo andino, sino es más bien lo que podríamos llamar una producción de nuevos estereotipos. En ese sentido, Estaña abordó el tema incaísta. Mañana vamos a hablar, en diálogo con el artículo de Cecilia Méndez, de cuál es el incaísmo que está siendo representado por estas élites criollas, estos narradores, en Lima de aquí a 100 años. Tenemos tiempo para algunas preguntas más. De repente, a ver, Cintia Marpartida, ¿tienes alguna pregunta? De repente, Bruno Alcántara, si tienes otra pregunta, o Perún Exodus. Tenemos unos minutos antes de que concluya la clase. Pueden escribir por aquí en el chat, que yo lo leo. Aprovechemos esos tiempos para la discusión. Me pareció muy interesante sobre todo el aporte de que efectivamente esa Lima, ese arrabal que está haciendo es la reducción de indios. Esto está probando la tesis de Rockney. Un pensamiento racial está organizando la disposición espacial. Es decir, no es solamente modernizar por modernizar o por construir una utopía, sino construir un proyecto que legitime el poder de las élites. Ok. Tenemos aquí, Ivana Carrillo hace otra consulta. Los caudillos también son de esa élite. ¿Usted qué opina? Algunos sí, ahí habría que averiguar un poco los antecedentes históricos más. Algunos de esos caudillos están dentro de esa configuración, dentro de ese campo de poder, pero otros al mismo tiempo están tratando de crear espacios lisos, podríamos decir, de crear cortocircuitos dentro de ese sistema. Uno de esos casos más ejemplares fue Santa Cruz. Por eso Santa Cruz fue tan temido.
porque él planeaba insertar a los colectivos andinos dentro de ese nuevo proyecto de poder. Entonces, en ese sentido podríamos decir que Santa Cruz fue una de las principales amenazas para la élite, ¿no? Por eso Felipe Pardo de Aliaga fue tan cruel en sus sátiras contra él. Seguimos. Tenemos aquí una duda con respecto a Walter Benjamin, la crítica que se mencionó que hacía. ¿Qué duda, Sergio Castillo? Si la escribes, dices, entiendo tu pregunta, si la haces nuevamente, la respondo. Luego, Lima 1943 ya estaba configurada como una ciudad que buscaba detener las revoluciones. Una pregunta de Cristian Gómez. Yo considero que es una ciudad donde las revoluciones ya no existen. Esto sucede de dos maneras. La primera es a partir de un pensamiento ideológico, donde se fundamenta un nuevo régimen de poder. Es, a mi juicio, casi, podríamos decir, como una especie de monarquía constitucional. Y ese sistema ha logrado ordenar el sistema político. Lo otro es que la ciudad, ya en un sentido de organización espacial, de disposición espacial, los espacios que se mencionan son espacios de armonía, ¿no? Son espacios donde las relaciones que se mantienen no son relaciones políticas, de confabulación o de conspiración, son espacios de entretenimiento, son espacios de consumismo. Los hoteles, las óperas, los puertos, los restaurantes, ¿no? Entonces, esos espacios han logrado expresar que las revoluciones no son necesarias. Entonces, de alguna manera, la ciudad que está proyectándose en 1943 es una ciudad que ha demostrado el fracaso de las revoluciones caudillistas. Luego tenemos otra pregunta. Claro, Gamarra. Sobre Gamarra vamos a hablar mañana. Es una figura que va a tener una representación importante en el Cusco. Y obviamente cuando hablamos también de caudillos, en el capítulo último vamos a ahondar con más énfasis en esa posición. Así que, Silvana, vamos a ir discutiendo la posición de Gamarra y otros caudillos a lo largo de la clase, porque es uno de los temas más apasionantes que son propuestos en la novela. Luego, Cintia dice, en un momento mencionaste que la ciudad escrita y cartografiada desde la élite letrada dialoga. Considerando que estos fueron publicados en medios de comunicación masivos, podríamos decir que se trata de un proyecto bien planeado que quizá venía desde las clases políticas. Yo considero, en efecto, es un proyecto donde los letrados asumen una responsabilidad de conquistar a través del discurso. Entonces, ellos son los artífices o los ideólogos. Están diciendo a los dirigentes, a los ejecutores, por eso yo llamo, Lima aquí 100 años podría ser entendido como mapa de excelencia en ejecución. Está diciendo a los lectores dirigidos, pensando, aquí podríamos usar la teoría de la recepción, pensados en una élite específica, en cómo ejecutar, cómo aplicar este modelo y hacerlo real. O, como diría Lefebvre, cómo producir este espacio. En ese sentido, el periódico cumple un valor muy importante, que es el de la movilidad. Y no olvidemos también que ahí está la función de las cartas, de los telégrafos. Es decir, hay un sistema de comunicación que permite la diseminación, la expansión de este proyecto de colonización urbanístico. Gracias, Cintia, por tu pregunta. Tenemos más preguntas. Siguiendo con la consulta de Cintia, otra pregunta de Cristian Gómez. Lima hace 100 años fue presentada en otros periodos, solo en el comercio. Fue solamente presentado en el comercio, luego se publica en el comercio y las respuestas, cartas que se van intercruzando también. En ese sentido, si se quiere revisar esos materiales intertextuales extras, eso está en la edición de Velázquez. Y claro,
La dimensión igual de la distribución del comercio era amplia y no hay que olvidar ahí la función. Danilo Efraín hace otra pregunta. Arthur decía, ¿qué revolución? Aludiendo a que junto con las guerras, las traiciones y las infamias eran cosa de un pasado oprobioso. Claro, pero ahí está la cuestión de que en realidad estaban planeando los caudillos. Quien ha hecho un trabajo bastante profundo sobre ese tema es Cecilia Méndez, ¿no? Entonces, ella trata de darle un giro de tuerca, trata de retomar en realidad que los caudillos eran, a su manera y con sus limitaciones, un proyecto donde era posible hablar de una participación popular, participación de la plebe, una participación andina. Y, obviamente, esto era temido, ¿no? Romper los estriamientos, romper espacios estriados. Entonces, yo creo que esa imaginación que tenemos, hemos heredado de los caudillos como barbarie, es peligrosa, ¿no? Y entonces, habría que retomarla, habría que darle la vuelta y, bueno, no creer en la imagen de Sarmiento, ¿no? Que Sarmiento nos ha legado. Luego, pienso en los ciudadanos disidentes que quizá Portillo desea poner como inexistentes en su lima futurista. Claro, por supuesto. Y está la parte de una investigación más profunda, como yo digo, de ver no solo las cosas evidentes, sino de ver qué proyectos de colonización han destruido a ciudadanos, a cuerpos, a sujetos, ¿no? Estos habitantes del arrabal. Y que eso también lo va a decir Montalvo en muchas ocasiones. Ella va a volver a esta noción de la importancia de entender, reconocer estos espacios inexplorados, salvajes, bárbaros, tienen que ser conquistados. Y así fue como se construyeron ciudades como Sao Paulo. Sao Paulo, la historia decimonónica de Sao Paulo es una de las cuestiones más interesantes, donde obviamente para poder construir la metrópolis que hoy conocemos, tuvieron que ser exterminadas y desposeídas de sus territorios numerosas naciones indígenas. Esto lo podemos discutir también a lo largo de lo que quedan de estas clases. Ok. Si no hay ninguna pregunta, podemos concluir el día de hoy la clase. Y la dinámica de mañana va a ser la misma. Vamos a comenzar con unos 10, 15 minutos de preguntas. Luego de eso vamos a mostrar las diapositivas y vamos a ir avanzando en nuestro diálogo. Luego vamos a dejar unos 30 minutos de preguntas. Han sido muy interesantes. Sus preguntas son muy lindas. Me interesa esa participación y eso es una invitación a continuar con ese proyecto. Estamos viendo con Alex y vamos dándole más espacio a estas clases virtuales en el futuro, no solamente en este contexto. Yo tengo que subir unos materiales, unas lecturas más para mañana. Pero mañana, básicamente, uno de los textos que yo les recomiendo leer, además de las secciones del Cusco, es el texto de Cecilia Méndez, ¿no? Incas sí, indios no. Ustedes lo pueden encontrar en Drive. Es una lectura bastante, que en su momento y hasta ahora fue bastante primordial para entender esta estética incaísta, ¿no? La apropiación de símbolos incaístas. Y uno de los ejes también es el de Deborah Bull, que se llama El rostro de una nación, ¿no? Donde como las élites criollas comienzan a sospechar y se oponen a considerar que lo andino sea el único rostro que puede tener esta nación que ellos quieren construir. Entonces nos vamos a detener en esa respuesta desde provincia, cómo este mundo cusqueño está siendo representado, y también vamos a retomar un poco esa noción de raza y espacio. Entonces, vamos a ver, acá tenemos otras preguntas más. Ok, perfecto. Nuevamente, muchas gracias y cuídense mucho, estén tranquilos y
las clases van a ser una medida de generar estos diálogos creativos. ¿Ok? Hasta ahora ha sido un placer enseñarles y vamos a continuar con estos proyectos impulsados por la red literaria. Gracias y buenas noches, muchachos.